Bueno, ya contestaron las preguntas entonces de la función vital del músculo. ¿Conoce qué une al músculo con el hueso? ¿Cómo se llama eso que une al músculo con el hueso? El tejido. ¿Tendones? Tendón. Muy bien, Tendón. perfecto. Ahí también se escuchó una vocecita al fondo. Grita, Maritza, no importa. ¿Conoce algunas enfermedades osteomusculares comunes? Si no la conoce, no conteste la siguiente pregunta, ¿eh? Osteoartritis, ¿no? Oh, muy bien, muy bien. Hasta con el nombre, ¿no? ¿Qué te suena con osteo? Huesos. Perfecto, ya estamos en la siguiente pregunta. ¿Qué deportes son los más comunes en encontrar lesiones osteomusculares? En los que hay choque, ¿no? Fútbol, el número. Perfecto. ¿Qué otro? Voleibol también, la mayoría. Pues en los que hay más contacto físico, ¿no, bro? ¿Qué otro? Ajá, ¿cuál? Fútbol americano. Americano, rugby, El rugby, hockey. muy bien. Pues son inteligentes, ¿eh? Se los van a llevar los rusos. Bueno. Si te embarga la duda, bien te lo diré, ya que era una participación en clase. Y qué bueno que participaron, ¿eh? La mayoría de ustedes. Bueno, la detección del riesgo cardiovascular. Ojo, las patologías, o sea, las enfermedades osteomusculares, o sea, de los huesos y los músculos, se pueden prevenir en determinados por hábitos de actividad física inadecuados, así como te estoy diciendo, si tú no realizas un calentamiento, un precalentamiento, vas a llevar al atleta o al niño o a la persona a una lesión futura, tanto por defecto como por exceso de ello, ¿no? Y obviamente no calentaste, o en su caso sí lo hiciste, pero aumentaste más la intensidad en el deporte, la verdad esa persona te va a lesionar. Más si no está acostumbrada, ¿no? Imagínate, y ahora una persona que tiene una tonicidad en cuerpo y volumen mucho mayor que del 25% de masa muscular, entonces sí, en el índice de masa, y ahora imagínate la lesión que puede sufrir, ¿no? En un futuro. Las enfermedades más comunes dentro de ellas: lumbalgia, ciática, tendinitis, luxaciones, hernias, fracturas de dedos. Las enfermedades musculares conforman uno de los grupos de trastorno más frecuentes, siendo motivo de gran parte de las atención primaria. ¿Alguien ahí tiene prendido su audio? Sí, le voy a pedir de favor que lo apague, por favor. Muchas gracias. No sé si es Corso. Corso, ¿puedes apagar tu audio? Estoy escuchando al periquito ahí. Llegó el militar, bro. Ah, llegó el militar. Ah, perdón. Va a dar su desayuno. Creo que anda preparando su desayuno y activar su cámara. Ah, Corso. Creo que dejó prendido todo y se fue, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta, ¿no? Quién sí está en clase y quién no. Bueno, ni modo. Ahí coméntenle, ¿no? Mándenle un mensaje porque pues ya estoy escuchando ahí. No vamos a escuchar de más. Bueno, las enfermedades osteomusculares tienen gran incidencia en esta población y son una de las principales causas de baja laboral. Bueno, no baja laboral, simplemente en una práctica deportiva, ¿no? En el cual se ausente esa persona por un periodo de tiempo largo, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión que sufra. No siempre las lesiones son provocadas, ¿no? O en sí son por accidentes. ¿Qué entendemos por una enfermedad osteomuscular? Bueno, una enfermedad osteomuscular es toda aquella alteración de los músculos, huesos, articulaciones y tendones que se traducen en una lesión que afecta en mayor o menor medida al desempeño de la actividad física, es decir, son afecciones en el sistema locomotor, aquel encargado del movimiento corporal. Pues debido a estos traumatismos,
o malas posturas, ojo, porque también nosotros podemos incidir en que estas personas o sea, por una mala postura que nosotros tengamos, el que estemos acostumbrados al momento de sentarnos, de acostarnos, en lugares en donde obviamente se va deformando nuestra columna vertebral, como son las hamacas, como el no tener una buena postura para sentarse, para caminar. Entonces vamos alterando obviamente la posición de la columna vertebral. Ahí vamos a ver más adelantito qué tipo de enfermedades. Bueno, se trata de un grupo de enfermedades muy variadas que nosotros podemos sufrir. Pueden localizarse en la espalda, en el cuello, las manos, las muñecas, los codos, los dedos. Son enfermedades osteomusculares, son los principales motivos de consulta médica. Y obviamente, pues esas consultas médicas, pues también tienen algún precio, ¿no? Vamos a ver. No me permite dejar avanzar. Ahí está, listo. Bueno, la posición correcta de sentarse, como está en la A, como está en la B. La manera correcta de levantar una caja o algo pesado es esa, la que estamos aquí, porque está muy próximo a la altura de la mitad del cuerpo, donde está el eje central, el ombligo, podríamos así decirlo, tiene que nivelarse a la altura del objeto y así poder levantar la carga normal. Pero si yo hago esto, inmediatamente puedo lastimarme en mi lumbar y también alterar la presión de las rodillas y de los tobillos, ¿no? Más si es pesado el objeto. Entonces, la buena postura es esta. La posición correcta para poder dormir podría ser esta, aunque también ahí debemos de colocar en cierta medida el cuello con la altura del ombligo, ¿no? Todo debe coincidir. Y la manera incorrecta para dormir es esta, ¿no? Por lo general en la hamaca siempre estamos así, un poco más, ¿no? Estamos como en forma de C, una C invertida, ¿no? Una U, por así decirlo. Entonces, pues sí, hay varias cosas ahí que nosotros hacemos de manera incorrecta y puedo sacar más fotos o videos ahí de las posiciones que nosotros realizamos. Eso me cuesta. Bueno, vamos a ver. Lesiones más comunes, lesiones musculoesqueléticos relacionadas con el trabajo se producen como consecuencia de una exposición de diversos factores de riesgo relacionados con la carga física, la postura en el trabajo, una fuerza ejercida de más y repetitividad de movimientos, adicional a lo anterior, son relevantes. Medida de control, una indicación dada por un profesional de terapia física, terapia ocupacional, ergónomo, médico laboral, en relación con las condiciones en el cual nosotros estemos trabajando. ¿Sale? Solamente esas personas nos pueden decir lo que tenemos, ¿no? Enfermedades más comunes, los trastornos crónicos más frecuentes es el dolor de espalda, el lumbar, que puede tener el 18.6%. Y obviamente no es por personas que realicen alguna actividad física, sino por una actividad laboral o por algún accidente en casa, ¿no? Artrosis, el 18.3%, dolor cervical crónico, 15.9%. Por lo que es de gran interés determinar el factor de riesgo modificable, especialmente relacionados con los hábitos de vida, como son la nutrición, el ejercicio y los hábitos no saludables. Ellos, el consumo de alcohol y tabaco, además del déficit de micronutrientes. Tiene mucho que ver la nutrición aquí también. Tiene mucho que ver la nutrición aquí. Entonces, si obviamente nos falta alguno de estos, ya entenderán que son nutrimentos para los huesos y para los músculos. Si no lo tiene, pues también puede provocar que en un futuro sufras de alguna enfermedad más, ¿no? Vamos a ver las enfermedades más comunes. Tendinitis. Los tendones, pues como su nombre lo dice, ¿no? Todo lo que termine en itis es inflamación, ¿sale? La tendinitis son tendones o tejidos que unen, ojo, los músculos a los huesos. Ahí que no se les olvide, tendones son los tejidos, porque son tejidos que unen a los músculos de los huesos. Su función es la de transmitir el movimiento desde los músculos a los huesos
para permitir la locomoción, el poder caminar, correr o desplazarte. Pero no deben de ser ellos los que hacen la fuerza. Esto es tarea de los músculos, ¿vale? Otra vez. Entonces los tendones son los tejidos que unen a los músculos, a los huesos. Su función es transmitir el movimiento nada más. Ojo, no generan fuerza, la fuerza lo generan los músculos. Si esto generan una fuerza, ojo, pueden sufrir una lesión o que se inflamen, ¿sale? Entonces, la manera correcta para poder hacer esto es no sobrecargar a los tendones. ¿Alguien le ha pasado que cuando camina se le dobla el tobillo? Sin querer queriendo, diría, no, estamos mosqueando para otro lado, no nos fijamos que hay un hoyito, una barranquita, se mete el piecito automáticamente ahí, se dobla, hace una extensión que obviamente ejerce una fuerza, una presión ahí. ¿Alguien le ha pasado? Sí, profe. A todos, profe. Todos. ¿Y cómo se siente? Solo. Ah, Feo. y más si te caes, ¿no? Enfrente de la gente. Primero la vergüenza, ¿no? Y ya después empiezas a caminar como Dios te da a entender y ya llegas en tu casa llorando, ¿no? Bueno, no me ha pasado a mí, pero sí a otras personas sí los he visto. Bueno, a causa de una sobrecarga de estos tendones por movimientos respectivos realizados de forma incorrecta, es posible que se inflamen en el momento en el que empezamos a hablar. Este momento empezamos a hablar de tendinitis. La tendinitis suele ocurrir en hombros, codos, muñecas, rodillas y talones. Y cursa con un dolor, perdón, cursa con el dolor intenso, ¿no? O sea, es un dolor que obviamente cuando ya se enfría es un poquito insoportable, ¿no? La mayoría de los casos se tratan simplemente con reposo, aunque es posible que la administración de medicamentos para aliviar el dolor, el famoso naproxeno, ¿no? O acudir a sesiones de fisioterapia sea necesario. Entonces, todo esto, por obviedad, por hacer una fuerza en los tendones, fuerza que no debe de llevar, ¿sale? Una fuerza solamente lo debe de tener el músculo. Por eso te estaba mencionando de los músculos antagonistas y agonistas. Los antagonistas, pues obviamente son los que no realizan esa actividad natural y los agonistas sí la realizan, o dependiendo de la posición en donde se localice estos músculos, ¿no? Así como te estaba diciendo de la aproximación obviamente la flexión del codo hacia mi pecho, ¿no? Tal vez sea un movimiento natural, pero si yo yo lo extiendo de más, hago una extensión y trato de hacerlo inversamente, pues obviamente me voy a lesionar porque es una fuerza acumulada dentro de los tendones, cosa que no debe de ocurrir. La artrosis es una enfermedad osteomuscular debido al propio envejecimiento del cuerpo. A medida que avanza la edad, los cartílagos, las articulaciones empiezan a desgastarse y a dar lugar a patologías. ¿Sale? Y se menciona aquí en la imagen de una rodilla, pues por obviedad, es el que más se desgasta rápidamente. La artrosis suele aparecer a partir de los 40 años. Ay, qué miedo, ¿no? Y llegando a los 80. La práctica totalidad de la población lo sufre, ¿no? En mayor o menor medida. La degeneración del cartílago hace que los huesos de las articulaciones rocen entre sí. No se imaginan qué dolor es eso, ¿no? Algo que provoca un dolor y pérdida de movilidad. ¿Por qué? Porque es algo que obviamente tú tratas de evitar un dolor, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente no generas un movimiento ahí para evitar ese tipo de dolor. Se trata de una enfermedad crónica y el daño en el cartílago es irreversible. Aunque por más que nosotros vayamos con un médico y que nos diga, ¿sabes qué? Te voy a inyectar cartílago para regenerarlo, ya no lo es. ¿Sale? Entonces, una vez que se pierde, es irreversible. ¿Por qué? Porque automáticamente no existe cura ahora. Tal vez en un futuro sí, pero hoy en día no lo hay. De todos modos, el tratamiento va enfocado a reducir el dolor y a intentar mejorar la movilidad. La mejor prevención es evitar el sobrepeso y realizar actividad física moderada. Solamente así. O sea, yo sé que cuesta mucho trabajo, pero podemos evitarnos esto en un futuro.
ay, esto es lo que no me gusta, ¿no? Se remarca mucho que, bueno, la lumbalgia conocida popularmente como dolor de espalda, el famoso dolor de espalda baja, una de las enfermedades osteomusculares más comunes y de hecho es uno de los motivos de baja laboral más frecuente en todo el mundo, o sea, no solamente en una práctica deportiva, sino en una práctica laboral. Hay muchas personas que lo confunden con dolores discales, o sea, los discos que van entre las vértebras, pero en sí el dolor de espalda puede aparecer debido a un traumatismo o caída o levantamiento de algún peso pesado. Es lo que te estaba mencionando al momento de cargar algo. Obviamente la presión que hace el cuerpo estando parados, o sea, sin flexionar las rodillas, automáticamente en la espalda baja hace mucha presión. Ojo, y esa presión puede ocasionar esa enfermedad, ¿no? De todos modos, también puede surgir una lumbalgia crónica a causa de un trastorno y degeneraciones de la columna vertebral. También hay otras enfermedades de la columna vertebral que pueden llevar a ocasionar este tipo de enfermedades. En la mayoría de casos, el dolor de espalda mejora paulatinamente con reposo y cuidados en el hogar, ¿no? Se recomienda la administración de analgésicos, estar estirados en la cama, no se debe de hacer nada más que estar en esa posición, ¿no? Para poder retrasar o poder así mejorar ese dolor intensificado en la columna, ¿no? La ciática, muchos lo hemos escuchado, en sí, pues obviamente es una articulación sacroiliaca, se encuentra en la piramidal y en el nervio ciático. Bueno, ¿qué es lo que provoca? Es un trastorno osteomuscular debido a una compresión del nervio ciático, el cual va desde la parte inferior de la espalda, estamos hablando de la parte baja, inferior de la espalda hasta abajo de cada pierna, pasando por las caderas y los glúteos. Esto provoca una inflamación y dolor, entumecimiento en la pierna afectada. Créanme que eso ya lo sufrí y es de veras horrible, ¿no? La ciática aparece a causa de un estrechamiento del nervio ciático, cosa que suele ocurrir por distintos trastornos de la columna vertebral. Todo interviene con la columna vertebral. La mayoría de los casos de ciática, pese a que el dolor pueda ser grave o no, se resuelve con medicamentos. A las pocas semanas, ¿no? Esperemos, y eso modifique los dolores que se adquieren, ¿no? En otros casos, pues muy serios, pues se necesita una intervención quirúrgica. Ahora sí, vayamos con el culpable de todo, ¿no? Porque estamos culpando mucho a la columna. Pues imagínense que sí, ¿no? Esto sí es real, sí pasa. La columna vertebral. Hay una enfermedad que se llama escoliosis, que es la deformación de la columna vertebral. A veces es por padecimiento, tal vez sea por herencia o porque nosotros de pequeños, he sabido del caso de muchas mujeres acá en el Istmo, que trabajan siempre, bueno, antes pues no tenía cómo trasladarse y llevar toda su carga muy pesada. Ahora imagínense llevar una canastota tal vez de tortilla, de pan, de frutas en la cabeza, ¿no? Y así sin agarrarlo, ¿eh? A mí me sorprenden mucho esas mujeres que van caminando. Ojo, la presión que hace con el peso y la columna vertebral, ¿qué es lo que hace? Obviamente hace una fricción en la columna vertebral y la van deformando, van ocasionando esa S que se forma aquí. Y dependiendo del grado de escoliosis, ¿no? Porque es tipo 1, tipo 2, tipo 3, y ustedes ya se imaginarán el grado en el cual está cada una de ellas, ¿no? Ahora imagínense esa persona que lo ha hecho durante toda su vida, son personas que automáticamente se deforman la columna vertebral, ¿vale? Por toda la presión del peso que sufrieron en la cabeza, ¿no? De poder cargar todo eso. También los cargadores sufren de ello, ¿no? Bueno, una curvatura de la columna vertebral, este trastorno normalmente no puede, no cursa con un dolor, o sea, no se siente el dolor en sí, pero se puede provocar que la cintura y los hombros estén disparejos. Se desconoce la causa de la mayoría de los casos, aunque se sabe que suele ocurrir durante el periodo de crecimiento anterior a la pubertad. De hecho, 3 de cada 100 jóvenes sufren de este problema, el cual es crónico.
La mayoría de los casos son leves y es necesario que ningún tratamiento. De todos modos, existen casos graves que la curvatura de la columna resulta, sea incapaz que desarrolle un desempeño de esa persona. ¿Pero qué creen? Hay un deportista que sufre esto, escoliosis tipo 2. Y es el más tremendo en la pista de los 100 y 200 metros. Adivinen quién es. En atletismo. Bolt, ¿Eh? Bolt. Usain Bolt, muy bien. Sí, él sufre escoliosis tipo 2. Ustedes percátense cuando lo vean caminar, tiende a mantener un hombro más caído que el otro, ¿no? Y te das cuenta ahí también que no es una manera de caminar normal, ¿no? ¿Qué creen? Ahora llegamos con las fracturas. Voy a salirme tantito de esto porque voy a modificarlo. Ahora llegamos con las fracturas, ¿no? ¿Qué pasa con las fracturas del cuerpo? Vamos a moverlo tantito porque sí me está molestando. Ya casi termino. Bueno, ahí está. ¿Sí lo están viendo? No. Ok, vamos a ver. Vamos a presentarlo de nuevo. Ahora sí. Listo. Ya, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, ya. Muy bien. La famosa fractura, ¿no? Ay, hasta a mí me dolió, ¿no? Pero bueno. Si es eso que nosotros conocemos, que el hueso se desplaza del lugar donde naturalmente debe de estar, pues sí. La verdad sí, es eso, que el hueso se desplaza por alguna caída, por un choque directo, por una lesión provocada, más en el fútbol, ¿no? Se ve mucho en el fútbol. A veces hay fracturas expuestas en donde se rompe el hueso y atraviesa los tejidos, los tendones, el músculo en sí, y queda muy expuesto todo eso, ¿no? Y daña todo y fisura todo, ¿no? Ay, se me hizo muy, muy feo, pero bueno. Una fractura es una rotura del hueso. Suele ocurrir por caídas, traumatismos, accidentes de coche, lesiones deportivas, etcétera. Las fracturas provocan un dolor muy intenso. Creo que si estamos hablando de un tendinitis a una fractura, el grado de dolor o el grado en el cual el umbral del dolor es mucho más alto que obviamente tener una tendinitis, ¿no? O sea, esto provoca un dolor sumamente alto, por así decirlo, en el umbral del dolor. Las fracturas provocan un dolor muy intenso, hematomas, los famosos moretones que tenemos ahí, problemas de movilidad y deformidades. Si no se trata, o sea, si lo dejamos así, causan una deformidad. Eh, Ante una fractura es muy importante recibir atención médica de forma inmediata. Lo más probable es que el tratamiento consiste en usar yeso o una férula. Ojo, no ir con el huesero. ¿Por qué? Porque no son personas que hayan estudiado, o sea, tal vez sí conozcan algunos huesos y cómo están constituidos, pero ojo, si obviamente cuando te caíste o cuando te lesionaste en ese momento, no sabemos si hubo una fisura en el hueso. Eso quiere decir que se rompió poquito, estén como arcillados. Y al momento de colocarlo, pues obviamente lo coloque mal y con más dolor o en sí rompa el hueso por completo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y esa lesión en vez de hacerlo leve, complique más esa lesión, ¿no? Entonces no hay que fiarnos mucho de esas personas. ¿Por qué? Porque pues obviamente no estudiaron para ello, ¿no? La cirugía puede ser necesaria, consiste en colocar las placas o tornillos para mantener el hueso en su lugar, porque a veces sufrió la ruptura de huesos y por obviedad pues necesitan eso, ¿no? El de poner una placa para poder sostener al hueso. Pues obviamente la movilidad ya no va a ser la misma, ¿sale? Como normalmente o naturalmente lo hacía o lo ejercía. Entonces, son cosas que a veces no podemos evitar y que ahí están a la vuelta de la esquina, ¿no?
Esto es muy común en personas que ya son los geriátricos, en los abuelitos, que a veces se caen de la bañera, de las escaleras, algo muy dramático, ¿no? Y suelen romperse los huesos con facilidad. Y pues obviamente si son intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Bueno, una valoración biomédica orientada a la prevención de lesiones. Los factores internos, una valoración de la integridad de los tejidos osteomusculares, una valoración de factores concomitantes de movilidad articular, postura, antropometría, que es el siguiente tema que vamos a ver y en el cual me gusta muchísimo, fuerza, flexibilidad, simetría. Factores externos, bueno, una valoración de procesos de entrenamiento, que serían los tests físicos, una valoración del gesto técnico en forma cualitativa y cuantitativa, que permita la detección de ese talento, ¿no? De esa persona nata que pueda realizar cualquier actividad física. Valoración de elementos de protección personal utilizados por el deportista. Otro, seguimiento a las medidas correctivas de rehabilitación, si en dado caso esta persona sufrió de alguna lesión. Algunas definiciones. Bueno, acondicionamiento físico. Es el estado físico que contempla las características adecuadas de la fuerza, potencia, flexibilidad, elasticidad, coordinación, velocidad, equilibrio relacionadas con la capacidad cardiopulmonar y básicamente permite al organismo suplir de manera eficiente las demandas energéticas, vasculares y oxigenación, durante la actividad diaria, deporte, trabajo, recreación, etc. Una carga de trabajo, física de trabajo, es el conjunto de requerimientos físicos a los cuales está sometido el trabajador durante una jornada laboral o durante una práctica deportiva. Esta se basa en los tipos de trabajo musculares, que son los estáticos y los dinámicos, así como estaba diciendo su compañero del calentamiento estático y dinámico. Carga estática viene determinada por las posturas, ¿sale? La carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de las cargas, ¿sale? Desórdenes musculoesqueléticos son entidades comunes y potenciales o incapacidades, pero aún así prevenibles, que comprenden un amplio número de entidades clínicas específicas que influyen en enfermedades de los músculos, vainas tendiniosas. Las vainas tendiniosas son los tejidos, los que conforman todo el tendón, ¿no? Los síndromes de atrapamientos nerviosos, alteraciones articulares y neurovasculares. Ergonomía, la disciplina que se encarga de adaptar los espacios y diseños, procesos, materiales necesarios para, o las necesidades, de los individuos. Gatizo, guías de atención integral basadas en evidencias, como nombre que lo indica, que se ha elaborado desde un enfoque integral, es decir, emiten recomendaciones basadas en la mejora de evidencias disponibles para prevenir, diagnosticar precoz el tratamiento y rehabilitación, factores de riesgo de sufrir alguna lesión en un futuro, ¿no? Y fin, se acabó. Bueno, ¿quedó claro esto? O sea, podía haber puesto más enfermedades, si ustedes así lo quieren, pero son las más comunes que tenemos dentro del deporte, las más, pues sí, por así decirlo, las más comunes que nosotros tenemos. Y déjenlo guardo. Muy bien. ¿Alguna duda, chavos? Quise recalcar un poco el historial clínico de enfermedades cardiovasculares y entrar en el tema de las lesiones osteomusculares, que son muchas, ¿no? Conocemos muchas de por sí. Entonces, pues son los más comunes que nosotros tenemos a la vuelta de la esquina, ¿sale? Entonces, pues sería en grandes rasgos todo lo que veríamos ahí. Si alguien quiere conocer más y obviamente ver qué tipo de lesiones son los más frecuentes en el deporte, también podemos hacer eso, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, entramos ya en la etapa de el tema de antropometría. Es un poco amplio. Quise terminar esto en estos días para poder iniciar muy bien antropometría, porque es el siguiente paso que sigue, ¿no? Entonces, pues sería hasta ahí.
¿Tiene alguna duda con respecto a esto? Profa, una pregunta. Mande. ¿Esa diapositiva la va a enviar al grupo? Es mío. Nada, no es cierto. Sí, sí, lo voy a enviar. Ah, ok, gracias. Otra cosa. Mi compañero Mario no pudo entrar porque se le quemó su modem de lo que estuvieron los rayos y no han llegado a componerlo. Bueno, ok. Mario Alfonso. Mario Alonso. Sí, profa. Mario Fonchito. Mario Alfonso. Sí, ese. Sale. ¿Y por qué no fue a la casa de uno de ustedes? Pues ahora tiene miedo al coronavirus. Es que está enfermo, profa. Creo que le echaron ojo ayer y tiene mucho dolor de cabeza y así. No. Déjalo ahí. Crudo le dicen en el pueblo, profa. Ok. Híjole. No. Bueno, pues que estén muy bien, chavos. Me da mucho gusto que se hayan conectado. En sí espero que les haya servido la información. De todas maneras, se los voy a hacer llegar, así como dice su compañero, para que ustedes lo tengan, ¿no? Está muy bueno. Nada más hay que ponerle mucha atención en cada punto. No quiero que lleguen a ser médicos o enfermeros o fisiatras o algo así, pero sí que conozcan lo que están haciendo, porque eso es lo interesante, ¿no? Dentro de la materia, que seamos un todólogo y podemos emitir nuestro sano juicio de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, sería todo. Muy buenos días tengan ustedes y nos vemos en la siguiente sesión, que es el día miércoles a las 8 de la mañana, de 8 a 9, 9 y media, para poder entrar en la siguiente clase, ¿no? Y esperemos que pues ya estemos un poquito mejor algunos y que se conecten más que nada. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Dale, profa, buen día. Adiós, profa. Adiós, buen Cuídese. día. Gracias, bye.